A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. On that day, Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Les inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicias, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Verbum Domini. Justice shall Que en flourish, sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. O God, with your judgment, Para que endow rija the tu king, pueblo con and with your justicia, justice the a tus king's son. humildes con He shall rectitud. govern your people with Que en sus justice, días and florezca your la afflicted justicia ones with y judgment. la paz, que falte la luna. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Justice shall flower in his days, Que domine found peace, de mar a mar, may he rule from del the gran sea río and from al the confín de la river to the ends of the tierra. earth. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. He shall rescue the poor, Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. He shall have pity Él on se the apiadará lowly, del pobre y del the indigente, lives of the poor y salvará la shall save. vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. May his name be Que blessed su nombre forever, sea as eterno long as the sun, y su fama his name dure shall remain. como el sol. In him shall all the Que él tribes sea la of the earth bendición be de todos los blessed. pueblos, All the nations shall y lo proclaim his proclamen acts. dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Go and teach all nations, says the Vaya y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, until the end of the world. Alleluia, para que las naciones te busquen por todo el mundo. alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
Jesus rejoiced. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que oyen, pero no lo oyeron. Verbum Domini. Lascivi Christe. Throughout the history of the world, we've A lo largo de la historia del mundo hemos escuchado acerca de muchos reinos, naciones que parecieron ser poderosos e invencibles, que tenían estos grandes líderes carismáticos y fueron dominantes, fueron dictadores, construyeron estas grandes fuerzas. Y esto fue lo que nació para Israel. En cierta época tenía una gran fuerza bajo el rey David, pero como vemos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, Israel siempre se está alzando y cayendo. El motivo por el cual esto sucede es porque la nación se entrega a la idolatría o cae a la adoración de dioses falsos, o se alinean con aquellos que son malvados y tienen malas intenciones. Esto es lo que aprendemos hoy en el libro de Isaías. Ven, antes de esto, esta es una profecía muy maravillosa de la llegada del Cristo, del Mesías. Justo antes de esto, el rey Ahab tenía ligas con grandes fuerzas malvadas y fue advertido por el profeta Isaías, y sin embargo lo hizo de todas maneras. Esta es la nación de Israel. La amenaza existía por Judea y fue amenazada por Siria y por una tribu que formaba parte de Israel. Esta región tenía una alianza con Siria. Con esta amenaza, Judea se entregó al miedo y por consiguiente fue destruida. Fue destruida de manera tal que dijeron que era un hermoso árbol, por así decirlo, compararla, y ahora no era más que un tronco cortado. Vemos en este primer versículo de Isaías que lo que era el árbol de Jesé saldría, y que este es el Cristo, Señor. Él se llama a sí mismo: yo soy el sarmiento y ustedes las ramas, y lo dice anteriormente, y esto es de tronco de árbol que habrá como un árbol aún más fuerte, que de ahí saldrá. Sin embargo, a diferencia de como sucedía antes, en que esperaban que este rey vendría poderoso y dominaría en las formas del mundo con gran fuerza militar, Isaías, sin embargo, explicó que no vendrá de esta forma, que él vendrá a gobernar al mundo con un espíritu de comprensión, del conocimiento del Señor
No por apariencia es que Él decidirá, sino que Él juzgará con justicia y decidirá lo correcto. Él viene con amor, Él viene con caridad, con humildad, y este es el poder que derrota al mal. La caridad, la humildad. Esta es la gran fuerza que trae el Señor. Esto es lo que va a dominar de cualquier maldad, de cualquier tipo de mal. Siempre hay una batalla constante. Estoy hablando de naciones que se construían con gran fuerza. Nosotros también podemos armarnos en formas que nos separarán de Dios. Hay muchas cosas buenas. Está la prosperidad, el éxito. Todo esto es bueno. Todos debemos tener algún tipo de meta en la vida. Pero eso no es un fin en sí, pese a que nos atrapamos y nos quedamos en estas cosas buscando la gloria, no va a traernos esto la verdadera felicidad, no va a aquietar las ansiedades y dolores internas que tendremos adentro. Es el Señor, sin embargo, el que lo conquistará. Él es el que acabará con todo mal, contra todo pecado, y a veces es como una persona que está en guerra consigo misma. Es como si es algo que es magnético. Vamos a estar siendo llamados hacia adentro. Es una de las grandes tentaciones, es alinearse con las cuestiones que son del mal, porque provee una forma fácil de salir. Ven, pensamos que vamos a ser protegidos si tan solo vamos con aquellos que parecen estar cómodos con nosotros, pero como nos enteramos hoy de Ahaz, él aliándose con Siria y con Israel, trajo consigo destrucción. Y quizás hagamos alianzas nosotros mismos a veces con aquellos que nos alan en dirección contraria al Señor. ¿Y qué sucede? Pues la destrucción del alma, si nos aliamos con los no creyentes o nos involucramos demasiado, en vez de lugar de mostrar amor, no tenemos que hacer las cosas que ellos hacen. Puede ser fácil ser manipulado por los no creyentes, y a pesar de que uno dice que no haré nunca eso, uno permite que esto entre y de pronto ha sido tragado en la forma en que aquí está. Así que el Señor nos dice aquí en el profeta Isaías, viene a hacer las cosas correctas para ganarnos y traernos de vuelta a relaciones en comunión con el Padre. Aquí nos enteramos de que el lobo será el invitado del Cordero, que el cachorro joven del león será algo que estará con el niño. No, estas son cosas que sucederán en esta sección del versículo. Lo que se dice es que Dios ha venido a traernos a nuestra inocencia original, a la forma en que éramos antes de la caída, a restaurarnos. Y entonces escuchamos acerca del monte Sión. Ese monte es el monte Sión, es el monte sagrado. Cuando pensamos acerca de él, es en un lugar en que estaba el alto aposento, en que fue la última cena, donde nació la iglesia, el Pentecostés nació ahí. Y aquí tenemos que en monte Sión es de ahí donde experimentamos este gran derramamiento de gracia,
tenemos el comienzo de la iglesia, y el comienzo de la iglesia es quien dispensa la gracia, es una fuente de gracia. Dios dispensa sus gracias por medio de la iglesia, y es de la iglesia que recibimos los sacramentos. Se nos dice que el bautismo seremos llevados de regreso, que quizás una vez más seamos los hijos e hijas de Dios, que seremos rescatados del pecado original, y cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, y en ese mismo momento comenzamos a compartir la herencia del Señor. La forma en que viene Cristo en espíritu de comprensión y temor del Señor, esos son los dones del Espíritu Santo que se nos dan a nosotros en su bautismo, en el bautismo. Y Jesús nos lo da y forma parte de nuestro legado esto. Así que Cristo viene y nos gana otra vez en perfecta armonía como era antes de la caída. Tenemos el niño con el león, el lobo con el cordero, etc. Muchos teólogos han dicho que antes de esta caída había esta gran armonía, porque el hombre no conocía la desobediencia ni el pecado. Por lo tanto, Jesús, por medio de la gracia, restaura esta armonía en nosotros y en el mundo. Y gracias a Dios y grandes evangelizadores que han alzado grandes misioneros como celebramos hoy, a San Francisco Javier, que confiando en el Señor Dios y recibiendo la gracia de Dios, fue y proclamó la palabra del Señor. Él fue un jesuita misionero de los años 1500, viajó por la India, por Asia, predicó a Jesucristo, entregó su vida por Cristo, por amor a Cristo. Él se permitió ser transformado por el poder de la gracia de Dios. Él cooperó con esta gran gracia, y es por eso que los santos de Dios pudieron hacer mucho por el reino de Dios, porque cooperaron con su gracia, sabían lo que estaba en ellos, y creyendo en Dios se dieron cuenta de que tenían este gran don de la comprensión, del conocimiento, que no tenían que temer, y por lo tanto Dios da todos estos dones a nosotros por el poder del Espíritu Santo, por la gracia que recibimos. Él nos edificó y nos hizo como Él. Y entonces, al final de este año, se nos recuerda en este capítulo, en Isaías, que Jesús viene hacia todas las naciones a atraerlas hacia sí en todo el mundo. Así es la iglesia. Y nosotros todos formamos parte de ello. También somos parte del alcance de la obra misionera. Todos tenemos una misión aquí. Cristo nos llama a compartir en esta misión, dando estas gracias. Cuando pensamos en todas estas cosas, pensamos que si estamos acerca de una mentalidad mundial, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo es posible que esto pudiera suceder? Nunca podrá haber esta armonía, nunca podrá tener la sabiduría de Dios. Pero si pensamos así, nunca lo tendremos. Nos dice Jesús hoy, y habla del tipo de fe que hace falta, porque Dios puede hacerlo todo, porque con el Señor lo imposible se puede hacer. Y eso es lo que los discípulos están siendo testigos de la luz de Jesús. Han visto, están viendo la comprensión y todos estos dones que se manifiestan por Cristo mismo, y es el Padre, el amor suyo, el que se nos manifiesta. Están llegando a una comprensión de esto, y entonces se alaba a Dios diciendo: alabados los ojos que tú ves, porque muchos reyes quisieron ver lo que tú ves o escuchas. Así que aquí está, es por aquellos que tienen fe, aquellos que creen y que son como niños.
El Señor quiere hacer grandes cosas. Él viene a sanarnos. Él viene a sanarnos de nuestras enfermedades, de las heridas que hemos experimentado en nuestra vida. Él viene a rescatarnos del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte que en realidad nos provoca sentirnos mal, a traernos una verdadera armonía interna, y esto es lo que recibimos en la vida de Dios y de compartir y la heredad que nos ha legado Él. Así que hoy miremos el ejemplo de San Francisco Javier, que hicieron lo mejor de toda oportunidad para prepararse para evangelizar en sus propias oraciones, estudios, y por lo tanto debemos invitarnos a Él, creyendo que Dios quiere hacer grandes obras en nosotros, sanarnos, atraernos hacia sí mismo y darnos verdadera vida eterna y a la larga con Él en el cielo. Que Dios los bendiga.